En la Bitácora tenemos invitados e invitadas especiales. Esta es nuestra entrevista central para hoy. Bueno, el artículo Oriundos de Castillos, desapariciones, encarcelamientos y exilio, repercusiones de la dictadura en el Este, surge, estoy leyendo parte de la presentación y del resumen de este artículo. Surge de la necesidad de investigar un tema local del siglo XX en el marco de la evaluación final de la asignatura Historia del Uruguay de 1930. E intenta dar a conocer lo sucedido en la ciudad de Castillos durante la última dictadura de nuestro país. Se busca reconstruir las vivencias de dos personas. Ana López Taylor, que fue la primera entrevistada de la Bitácora el miércoles 8 de marzo, y Eduardo Sena Sosa. Ambos fueron víctimas del terrorismo. Bueno, ahora me están haciendo correcciones, pero bueno. Recibimos a Viviana, a Viviana Amorín Cardoso. Muchas gracias, Viviana, la autora de este artículo que se publicó, como decíamos, en la revista de Historia y Docencias. Docencia. Sí, docencia. Hola, buenas noches. Bueno, gracias, Eduardo, por invitarme, por recibirme acá en la radio. Sí, el trabajo se llama Oriundos de Castillos, desaparición, encarcelamiento y exilio, repercusiones de la dictadura en el Este. Como dijo Eduardo, responde a un trabajo de grado de una asignatura en la carrera de docente de historia. Yo elaboré este trabajo, fue corregido, yo luego me recibí y posteriormente un docente que no era el de esta materia, sino otro docente lo leyó y me sugirió que lo presentara en la revista, que era un tema inédito, digamos, sobre todo lo local. Y bueno, me animé, tuve que hacerle un par de correcciones y bastantes modificaciones de lo que era el trabajo original para transformarlo en artículo. Y bueno, en realidad la consigna de ese trabajo inicial era investigar un tema local. Éramos distintos alumnos de distintas partes y cada uno tenía que investigar algo de nivel local. Y yo estaba medio que entre dos temas y bueno, el que decidí fue este. Y bueno, finalmente terminó en un artículo. El título Oriundos de Castillos fue porque necesitaba como amalgamar dos situaciones distintas de dos castillenses que no los podía encuadrar, por ejemplo, en encarcelamiento a ambos, porque eran dos situaciones distintas. Ana está viva y Eduardo, que era lo que te estaba hablando, en realidad está hablando en nombre de su padre, que fue desaparecido en dictadura. Claro. Pero los dos, en realidad, uno de manera indirecta y otro de manera directa, y una de manera directa, en realidad sufrieron el terrorismo de Estado y tuvo repercusiones en sus vidas. Uno a través de la pérdida de su padre y la otra persona, bueno, el encarcelamiento y exilio. Y posterior exilio, exacto. ¿Cómo? Bueno, Viviana... estudiante de sexto año del liceo, me imagino que el de Castillos, sí. José Altunate Ferreira. Creo que conozco a tus padres. Bueno, ¿se va para Montevideo con 19 años o qué hace? Sí, yo termino el liceo con 18 años. Con 17 lo termino. Me voy a Montevideo a los 18, como muchos compañeros que se fueron, otros se quedaron estudiando acá y demás. Y en realidad me fui a estudiar psicología, como una parienta que tú conoces. Y bueno, y me gustaba, creo que me gusta hasta ahora psicología.
pero creo que me gustó más ir al psicólogo que ser psicóloga. Y en el medio de la carrera, no, al segundo año, otra amiga de psicología me invitó para anotarnos en el IPA. Ella se anotó en geografía y yo me anoté en historia. Y bueno, y me terminó gustando más. Al principio hice como las 2 carreras en simultáneo y después me volqué a la historia, a la docencia de historia. Y qué es lo que te decía hoy antes del programa, que creo que a muchos chiquilines les pasa, que no tiene nada que ver con el artículo, pero yo encontré en el IPA, por ejemplo, una contención que en la facultad no la encontraba. Era como una situación más familiar, encontré amigos, éramos grupos pequeños. Si bien sos un número, porque éramos muchos alumnos, no un número de 700 como era mi generación en psicología, por ejemplo. Claro. Y 18 años, irte a Montevideo solo. Sí, salir de la cuna para mantener, por más allá que a veces te vas con algún familiar, te vas con algún amigo, algún apartamento, pero en realidad es hacerte cargo de ti, que antes estaba toda todo eso que te mantiene, esa red familiar que te sostiene, esa contención, y bueno, como tú dices, la facultad es manéjate si estudias, manéjate si no estudias, manéjate si vas o no vas. Exacto. A los teóricos no eran obligatorios, ibas si querías, si no querías no ibas. Exacto, sí. Y bueno, nada, empecé como a encontrarle el gustito al IPA. Después al final la realidad es que se me hizo tedioso un poco eso de un montón de horas por día, que las prácticas y demás, pero nada, encontré eso. Y estuve hasta el 2014 en Montevideo, que hice hasta la última práctica en cuarto, y me vine para acá ese año. Me quería venir, pero me quedaban unas materias para terminar. Pero salió un concurso en secundaria de administrativos y me anoté con la esperanza de quedar, que había un solo puesto. Concursé para Castillo. Y bueno, y me vine, no me vine con el título, pero me vine con trabajo. Entonces creo que también fue como una manera de decir, bueno, papá y mamá no me tienen que mantener. Bueno, un poco así me mantuve. Pero está, fue como... Tanto, no me tienen que mantener claro. Tanto. Y después, bueno, desde el 2014 en adelante, trabajando y demás, fue como el camino a terminar las materias que me quedaban, que eran unas 6 materias. Y las terminé en Maldonado al final, pedí un pase al SERP. Hice 2, creo que fue en Rocha en el IFD, y las terminé en Maldonado. Y este trabajo fue el último que hice. ¿Hace cuánto es este trabajo? Este trabajo es del 2021. Del 21. Así que yo soy generación 2008 en el IPA, nunca es tarde. Así que, qué decir. Bueno, este tema dictadura, ¿cómo se vivía en el hogar de Viviana? ¿Cómo estaba? Sé que tú no viviste la dictadura, ni hablar. No, yo soy del 88. Sí, por eso. Pero, ¿se hablaba de este tema? ¿Se habla? ¿Esto disparó cosas? No, yo creo que... A ver, en mi casa, creo que en Castillos en general, no es un tema que se hable demasiado. Hice un trabajo de dictadura cuando iba a quinto del liceo, con una compañera de trabajo con Lorena, con una compañera de clase, y me acuerdo que cuando hicimos ese trabajo llorábamos cuando leíamos algunas situaciones que tuvimos que hacer, ¿no? Que tuvimos que transcribir. Pero no era algo porque era algo nuevo para nosotros, realmente no sabíamos de qué estábamos hablando. En mi casa me acuerdo que cuando era chica encontré una lapicera que era como tejida, no me acuerdo exactamente bien, y mi madre me había dicho que la había hecho Ana en la cárcel, Ana López Taylor, sí, que es a quien después entrevisté. Y yo en realidad de niña no entendía, para mí estar en la cárcel era porque robaste, porque... O sea, por los delitos comunes que todos sabemos, ¿verdad? Y después me pasó que la abuela de una muy buena amiga mía siempre hablaba de que tenía un hijo perdido. Y esto hasta me emociona porque es como... Yo recién con los años entendí que ese hijo no era perdido, ese hijo estaba desapareció en dictadura y su desaparición fue forzada.
Claro, todo lo que llevaba esa palabra perdido, ¿no? Todo lo que estaba cargado después que entiendes el Exacto. la desaparición. Porque el perdido era como, bueno, pero lo vieron en Europa y siempre como la esperanza de ella, ¿no? Ella ya no está entre nosotros hace varios años, muy querida por mí y por mi familia, digo. Y uno entiende, yo no soy madre, ¿no? Pero uno entiende después de que investigas, o sea, lo que significa hablar de desaparición forzada de un hijo, ¿verdad? Yo este trabajo lo hice con todo el respeto del mundo y con todo el academicismo que pude, pero hay cosas que te atraviesan siempre, ¿verdad? Exacto. Y nada, fueron como dos casos que sí oía, esas cosas que uno como que las escucha, pero no es que se trabaja en profundidad o quizás yo de más grande también he entendido que determinados actores políticos hablan, otros no. En mi casa nunca fue una casa de politizada, por ejemplo, entonces no es que se hablaba corrientemente. Cuando yo llego a Montevideo y estudio historia, es más común. Claro. Tú te encontrabas con un docente que estuvo preso en dictadura. Te encontrabas con una compañera, me acuerdo hasta el día de hoy, que el padre de sus hermanos desapareció. Entonces te encuentras con más historias. Porque como yo pongo en un momento en el artículo, al final del artículo, en las conclusiones, a veces hay la dictadura y un montón de situaciones, es como que no llegaran a los pueblos pequeños, ¿verdad? O llegan a las personas que que están involucradas directamente, pero yo no sé si el entorno y el contexto realmente logra entender lo que está sucediendo. Y te llevan a diferentes cosas y al querer saber un poco más, y bueno. Y también conoces a Ana también después, más allá que está relacionada a la familia, no directamente, pero no, sí, es indirectamente, pero en realidad puede llegar después a compartir cosas. Y para dar paso a eso que vamos a adentrarnos un poquito más en estos dos personajes, estas dos personas que utilizas para llevar el hilo conductor, vamos a recordar un video que yo realicé hace un cuánto tiempo. Fue en el 2014, cuando Ana López Taylor ella viene todos los años, pero bueno, regresa a Uruguay en el bicentenario de Noruega, en diciembre, y con un proyecto que también le ayudó a ella a poder digerir esto de su reclusión en dictadura, que se llama Ana, desde el Uruguay a Noruega. ¿Qué pasó con los derechos humanos? Eso fue una exposición que trajo Ana, que estuvo en el Complejo Cultural 2 de Mayo, del 3 al 7 de diciembre de 2014. Y bueno, ahí en ese momento le hacíamos esta entrevista. Bueno, venimos desde Noruega con una exposición que cuenta un poco de la vida mía como refugiada política, hija de acá de Castillos, que me tuve que ir cuando la dictadura, donde los derechos humanos no se respetaban, y cómo me integré en esa sociedad noruega. Contamos esa parte también, y lo que es mi vida ahora también, y lo que me ha costado salir un poco de esos recuerdos, esas cosas que yo tenía guardadas adentro mío a través de una terapia. Y hay recuerdos que mi familia guardó, que son recuerdos y parte de la cultura y del acervo histórico de nuestros países, y estamos recuperando la memoria del Uruguay, y es también memoria de Noruega, porque como estoy viviendo allá,
Esto es también parte de la cultura y del acervo histórico de Noruega. En la arena, que pa' qué le voy a contar. Dicen, cada uno tiene un viento que un día vendrá a buscar, te llevará tan lejos. Canta hoy que estás aquí. Y es también esto parte de los festejos del bicentenario de la Constitución noruega, porque en este año estamos festejando los 200 años. El 17 de mayo es el Día Nacional de Noruega y esta exposición y el film están en el marco del festejo del bicentenario de la Constitución. Porque las constituciones las tenemos que respetar, para eso están, que no se hizo en el Uruguay y que debemos luchar para que se respeten y se mejoren. Chacarera de las barcas, que no me entre agua en las botas cuando cruce la boca. De las anclas, chacarera, hay tanta pena en la arena, que pa' qué le voy a contar. Ahí teníamos a la entrevista que le hacíamos ya hace unos cuantos años a Ana López Taylor, contándonos sobre esta muestra que realizó, y también hizo un documental que se llamaba El Altillo de Ana, que también estuvimos comentándolo aquí en el primer programa que tuvimos de la Bitácora. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Saludos para diferentes partes del país. Ahí un saludo a un oyente que ya se ha hecho asiduo, que está en San Carlos por ahí. Y bueno, después habían otros de San José y de otras partes del país. Bueno, muchas gracias. Y al de Estados Unidos también le mandamos un saludo que ahí nos está siguiendo Nicolás. Muchas gracias. Bueno, esto que busqué, que me acordaba que lo había hecho hace tiempo, de Ana, era es la historia, una de las historias que entra dentro de lo que es encarcelamiento y después futuro exilio, Ana López Taylor. Bueno, ¿cómo tú decías, estos dos personajes en realidad los relacionas? La única manera de vincularlos era que, como decíamos hoy, uno directamente porque estuvo encarcelado y después se exilió, pero la otra persona como vamos a decir, un familiar directo que también le cambió la vida. ¿Cómo llegas a estas dos personas? Bueno... O a esas historias. Sí, un poco como te dije, de chica escuché. Y a Ana la conocí en 2014, si no me equivoco, cuando hizo la presentación en el 2 de mayo, que trajo, me acuerdo que había una maleta y había cartas de ella y demás. Yo no la conocía, sabía de ella, pero no la conocía. Después, cuando surge lo del trabajo, bueno, me contacto con Eduardo, el Pepe, que lo conocemos todos, comerciante local, ¿verdad? Y me contacto con Ana, que no estaba acá, y le hice una entrevista por Meet, ¿tá? Porque en realidad yo el trabajo, para quien lo lea, que es público, gratuito, no tiene fines de lucro, no nada, arranca con una introducción sobre lo que vamos a trabajar y después tiene todo unas consideraciones sobre lo que fue la Guerra Fría y las repercusiones en América Latina, toda una parte teórica, pero bueno, después de la parte teórica yo tenía que entrar lo que me importaba, que era el interior y Castillos en particular. Llego a ellos por conocimiento y también tengo conocimiento de otras situaciones en Castillos, pero bueno, para este artículo en particular son como estas dos conexiones que las logro amalgamar con la palabra oriundos. Y además eran como dos ejemplos, porque cuando nosotros hablamos de dictadura, que yo ahí pongo como en el abstract las palabras clave, que son dictadura, desaparición, memoria, encarcelamiento y exilio, los dos como que respondían a cada una de esas palabras, ¿verdad? Entonces era como que podía definir partes de la dictadura de esa manera. Otra persona que colaboró fue Pablo Silvera, que es un profe de historia de Rocha,
que no fue profe mío, pero lo contacté por Facebook y amablemente me pasó documentación sobre desaparecidos en Rocha y desaparecidos rochenses, que después la clasifiqué y en el artículo están en cuadros hechos. La verdad que me simplificó bastante el trabajo porque la documentación está en sitios de memoria, es accesible, es pública, pero él ya tenía un trabajo previo que ya sabía quiénes eran los rochenses desaparecidos en el país y cuáles eran los cuerpos aparecidos en Rocha. Sí, eso está bueno. Buscando información, en realidad, claro, uno no se nombran en realidad como desaparecidos, pero en realidad no los relaciona con Rocha porque en ese momento no vivían en Rocha, algunos estaban en otros lugares, pero bueno, tenemos una persona de Lascano, tres o cuatro de Rocha, ciudad, uno de Castillos. Sí. Digo, realmente... El caso de Olivar, del Zarcó, es el único caso de un rochense desaparecido en Rocha. Exacto. El resto de los rochenses son desaparecidos fuera del departamento. Fuera del departamento. Y de la mayoría, excepto... Ahora te los menciono, pero... Sí. Déjame hablarte un poquito. No. Pero cuando nombraste eso me acordé de esa información que la vi en el artículo. El trabajo está enmarcado, la introducción base de lo que fue la Guerra Fría, ¿verdad? Una guerra de tono ideológico, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y con repercusiones en América Latina. Entender las dictaduras latinoamericanas en el marco de la Guerra Fría es fundamental para entender después lo nacional y lo local. ¿Por qué digo esto? Porque las dictaduras no son aisladas, se dan en toda América Latina, y lo que yo busqué en parte fue encontrar la conexión del Plan Cóndor, característico de las dictaduras latinoamericanas, y su repercusión en Rocha. El Plan Cóndor está relacionado con la Escuela de las Américas y en realidad se basa en la cooperación mutua de los países que se encuentran en dictadura, ¿verdad? A través de los vuelos de la muerte, lo que se conoce como vuelos de la muerte, secuestraban y asesinaban personas, y algunos de los cuerpos que aparecieron en Rocha no eran de uruguayos, sino que hay chilenos, argentinos y demás, que eso confirma realmente el trabajo en conjunto de las dictaduras. ¿Tá? A decir que una dictadura es aislada de otra cuando es un plan mucho más macro y está enmarcado dentro de la Guerra Fría. Bueno, existen, si tú entras en la página de Plan Cóndor, hay una página web en donde se habla y tú buscas las personas, las víctimas. Hay una persona que está relacionada al batallón número 12 de Rocha. Hay una persona relacionada, es un argentino que vive, por suerte, pero que estuvo recluido en el batallón número 12. Y Ana estuvo recluida en el batallón número 12. Estuvo en el 12. Y otro centro de detención que existió en Rocha fue la comisaría de Chuy. La comisaría de Chuy. Sí, eso llamó la atención, que nunca se habla de eso. No, esto no lo descubrí yo. Esto ya estaba investigado por la gente de sitios de memoria. En realidad la Facultad de Humanidades tiene varias investigaciones, tiene ¿verdad? Varias. Sí. Capaz que, obviamente, sobre Castillos, que yo sepa, no hay nada escrito, pero sí hay investigación en regional y nacional bastante extensa. Sí, hace ya como 3 años estuvimos en contacto con unas estudiantes de Facultad de Humanidades que estaban haciendo una investigación y hicieron entrevistas aquí en Castillos de cómo se vivió la dictadura. Bueno, Castillos, cuna también de la JUP, que un grupo de personas de a pie que no solo caminaban, no solo salían a hacer trekking en épocas de la dictadura. Bueno, también una persona relacionada a la JUP era el cura de la época, ¿no? Castillos tiene esas historias que como decías tú hoy, no se hablan, no es una conversación cotidiana
lamentablemente, porque en realidad también es poder reconocernos en diferentes marcos históricos, en diferentes épocas, para también comprender algunas cosas que se dieron, que a veces te las cuentan y no sabes contextualizarlas. Y que en su momento estuvieron, quizás podríamos decir que encubiertas, porque por ejemplo, cuando aparecen los cuerpos, que aparece el de la Esmeralda, se decía que eran asiáticos, ¿ah? Y el doctor firmante, que no, si no me equivoco era Frietz, el apellido, firma que el cuerpo era de origen asiático. Y sabemos que no, que era Vega de apellido, era de origen chileno. En un momento se lo confundió con el Zarco, de que podía ser. Que hubo un movimiento muy fuerte social. Sí, fue de las primeras investigaciones de Serpag. Hacían una comparación del cráneo con una foto. Todavía no estaba como que el ADN demasiado avanzado, sobre todo en Uruguay. En el 90, ¿no? Claro. Y daban un 99,9%. Yo nombro ahí en el artículo que movimiento a nivel familia también, ¿no? Tener que someterse a análisis de ADN, la esperanza de que... Porque también eso de no saber dónde está tu hijo, vivo o muerto, ¿no? Es como todo lo que hay detrás. Y no lo digo solo por Zarco, sino por el montón de desaparecidos que hay y aún no se sabe su paradero. El no tener, los cementerios, esos lugares en donde, son donde depositamos a las personas que fallecieron, no solo tienen un sentido sanitario, sí. porque, reglamenta y da un marco para poder tener esos cuerpos, sino también es un lugar de rituales, en donde podemos ir, despedir, encontrarnos con, sea una foto, sea una placa, sea una pared, una cruz, según por algo todas las civilizaciones a lo largo de la historia han necesitado referenciar ese lugar, ¿no? Entonces, realmente eso que tú decías, el no poder despedir esa persona, no poder saber dónde está, porque es como salió y no volvió. ¿Dónde está? Debe ser muy difícil porque no hay un lugar para poder ver, para poder sentirse cerca o saber dónde está esa persona, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Zarco, de los rochenses que están identificados, es una persona que en realidad no pertenece a ningún movimiento, ¿verdad? Los otros rochenses sí, por ejemplo, Arteche, que es de Rocha, se lo reconoce como miembro del MLN, Curuchaga del Partido Comunista y del Frente Amplio, de los Santos del MLN también, López del MLN, Pachielo no hay datos, pero sí hay datos de la desaparición, y de Olivar no hay datos de que él haya participado a un movimiento político. Lo cual nosotros hablando hoy en el 2023, en plena democracia y demás, hablar de que por tú pertenecer a un movimiento político... Está relacionado a un movimiento político, pertenecer a un sindicato. Exacto, es como... Hay una parte en el artículo que yo menciono algo que de más sí habla, y es que el concepto en los años 70... Primero que en toda Latinoamérica había una crisis económica y social muy fuerte, en Uruguay también, hablamos de medidas prontas de seguridad desde antes de la dictadura, movimientos armados en toda América Latina y demás. Hay un concepto de democracia que es muy distinto al que nosotros entendemos actualmente. El concepto de democracia de los 70 es anticomunista. Todo lo que es comunista es antidemocrático. Hoy por hoy, el concepto de democracia que manejamos nosotros no es anticomunista. O sea, abarca un montón de ideologías, pero en los 70 no. Claro, y ahí está lo que tú relacionabas y ese gran paraguas mundial que es la Guerra Fría, que termina con la caída del comunismo y instala en América Latina otro modelo social, otro modelo económico. Y también nos instala el modelo ya estaba instalado, ¿no? Sí, pero bueno, apretarlo un poquito más. Capaz que el miedo de un ejemplo como el cubano, que era en realidad como el satélite de la Unión Soviética en América, era como mostrar su modelo en América, era lo más cercano, generaba controversias.
Bueno, nada, el surgimiento del Frente Amplio en el 71 y demás demuestra un montón de movimientos. A nivel político en nuestro país hasta el 73 que estalla la dictadura. A ver, la dictadura atraviesa partidos, la dictadura no es una cuestión... No, ya ahí no... Trasciende incluso partidos tradicionales, ¿verdad? Sí. Es una dictadura, y es muy importante esto mencionar porque es una dictadura cívico-militar. Y es importante porque, si bien es militar, muchos civiles se mantuvieron en su cargo cuando ingresan los militares. Entonces también tiene un respaldo, ¿verdad? González, un historiador uruguayo, considera que recién en el 76, cuando no se llevaron a cabo las elecciones, fue que los uruguayos tomaron conciencia de la situación, porque mientras tanto estaba Bordaberry, que era el presidente electo constitucionalmente. Exacto, sí. Pero bueno, eso más en términos generales y nacionales y demás. En términos locales, lo que tiene que ver con Ana, en realidad Ana es catalogada dentro de subversivos, ¿está? La idea del Plan Cóndor también era eliminar subversivos. Y se consideraba subversivo aquel que luchara en forma armada, pero también aquel que luchara en forma pacífica, repartiendo volantes, sí, en cualquiera de sus formas, ¿verdad? Sí, que es el caso de Ana, que siendo estudiante de magisterio, estudiaba en Maldonado, pero vivía en San Carlos. En San Carlos. Bueno, y también relacionada en ese momento, relacionada al Frente Amplio, como es, cae presa. Ella es una historia... y ella y unas cuantas más. Sí. Que yo una vez tuve la posibilidad en verano de poder compartir la mesa con diferentes compañeras y amigas de Ana, y realmente el privilegio de poder escuchar esas historias, pero también eso de esa impotencia de no poder haber hecho nada, ni porque uno no estaba ni existía, pero también que no ibas a poder hacerlo. La historia de una de ellas era que bueno, que justo la invitaron, no militaban absolutamente nada, la invitaron, fue a acompañar, entregaron unos boletines y cayó presa. Es que muchas veces los vecinos denunciaban por miedo también, por ejemplo. Exacto. Había mucha publicidad, ¿no? Que también instalaba esos miedos, ¿no? Bueno, todavía se esa publicidad. Sí. Bueno, en el caso de Ana, yo no, hay un montón de cosas que no las menciono en el artículo, ¿no? Pero en la entrevista hay cosas que ella te cuenta, por ejemplo, cuando la suben a la camioneta, a las chanchitas de esas, que es afuera de la casa de su suegra. En un momento paran y abren para subir a otra y es afuera de la salida de una escuela y sale su sobrina y le grita tía. Hay como cuestiones familiares muy fuertes de trasfondo, una niña viendo a su tía que se la están llevando, ¿me entiendes? El primer lugar en el que ella está encarcelada es en la comisaría de San Carlos y después la llevan a Laguna del Sauce. Ella cuenta, yo no pongo todo en realidad en el artículo, porque además yo me centro bastante como en lo que tiene que ver con lo académico, ¿verdad? Y hay cosas que que son de índole mucho más personal. Ella cuenta cómo la sientan de plantón, le tapan la cabeza, ve a un compañero colgado. Después, por ejemplo, cuenta su paso por el batallón número 12 de Rocha, después cuenta su paso por Punta de Rieles, que es el lugar final en el que está, los tratos recibidos, que a una compañera, por ejemplo, en un momento de visitas le dijeron tu familia no te viene a ver porque no te quiere ver, porque les das vergüenza, y la mujer lloraba. Entre otras barbaridades que no sé, no quiero ni mencionarlas, pero hay un caso muy particular porque ella menciona que en una ocasión llega la Cruz Roja Internacional a ver cómo era la condición de las presas, y en esa oportunidad les permiten bañarse y cambiarse de ropa. Y ella te relata que nunca había estado tan prolija como ese día. Entonces también había como... no nos olvidemos que producto de la Guerra Fría surgen organizaciones internacionales como la ONU, la OEA y demás, que después son las que van a... De hecho, la ONU es la que va a recibir las denuncias de violación de derechos humanos, que es la que ayuda a Ana, de hecho, a poder exiliarse, ¿no? Sí.
pero está constatado que las denuncias en la ONU son recibidas de personas que están en países que tienen democracias consolidadas y tienen los derechos consolidados. Los países latinoamericanos, la gente, el que no iba preso, el que estaba en condiciones de poder ir, se escapaba, o sea, se exiliaba. El exilio se da en dos formas, o forzado o violentado, digamos. Exacto. En el caso de Zarco, aquí, Esteña FM, en su momento, ganó un premio, los premios Tabaré, que en su momento se daban, por una investigación que hizo Daniel Fernández, junto con Gustavo, que era en ese momento era el dueño de la radio, en donde, pudieron investigar, hicieron muchas entrevistas, en donde estaba todo ese supuesto, ¿no? Estaba todo eso instalado, Serpaj, la Junta Departamental haciendo fuerza para que se investigara, Serpaj recién entrando en la investigación, y este medio de comunicación, Esteña, estuvo trabajando sobre eso, y le valió un Tabaré, y otro medio de comunicación que también se sumó para ser visible fue el canal FEMSA, se llamaba en ese momento. Sí, con Alejandro Presa. Con Alejandro Presa, que ahí lo lideró a esa investigación. Pablo Quintana estuvo haciendo esa investigación. Bueno, vamos a escuchar un temita cortito y ya venimos con el cierre, ya medio la liberamos. Muy bien. Prefiero las flores rojas, también andar con vos, pisar las baldosas flojas que esconden tanto dolor, oír el viento de mayo que pregunta dónde están aquellos seres amados con los que añoran estar. El silencio nos unió, la emoción me dominó, fotos viejas de personas presentes que alguien robó y no paran de ocultar, son cobardes sin piedad, escondidos en un búnker que les dio la impunidad. Solo quiero creer que la lucha nos traerá el olvidado sentido de valentía y dignidad. Sacar del fondo de un pozo, sacar del fondo del mar, saldar con esta vergüenza y que sepan la verdad. Señora de pelo blanco, de infinita bondad, tómeme bien de la mano, porque hoy me va a acompañar, abrazando a la familia de los que quieren juntar las piezas de cada historia que aún no pudieron sanar. Señora de pelo blanco, señora de pelo blanco, señora de pelo blanco. Bueno, 1
Muy bien, escuchábamos el tema Silencio de... Vamos a buscar ven un poquitito que se me destrabe el cerebro, que ahí va. Silencio se llama este tema, es Puntone y Mendaro, son los autores. Pueden encontrarlo. Toda la música que yo paso está en una lista de reproducción que se llama La Bitácora en YouTube. Ahí pueden encontrar toda la música que yo paso. Si alguien quiere encontrar la música, puede buscarla ahí. Se llama La Bitácora, esa lista en YouTube. Porque a veces paso información que está en YouTube, pero no la paso por completo. Bueno, las y los que quieran pueden buscarlo ahí. A veces uno y tú lo decías medio al inicio y ahora medio fuera de micrófonos, en realidad uno parte con una hipótesis o con algunos conocimientos vagos que escuchó, ¿no? Esos rumores, que bueno, que tú lograste darles un marco teórico y ubicarlo dentro de un tiempo y una coyuntura política mundial y nacional. Pero también queda visibilizado qué tanto se sabe ¿no? Las personas que pudieron sobrevivir a esa época pueden contar hoy pueden contar su historia, pero las que desaparecieron y ejemplo como fue el Zarco, realmente dejaron un vacío y un silencio tan grande que sus familiares en realidad no tienen algo para contar, no tienen algo para... Es tanta la desaparición que en realidad queda un vacío, un hueco que realmente también es difícil, ¿no? de llenar. Sí. Y creo que queda reflejado en el artículo. Sí, es que en realidad además, a medida que pasan los años, y cuanto más nos alejamos de los hechos, a veces el interés es movilizado por las propias familias, ¿no? El Estado sí se ha interesado. No podemos decir que el Estado no se haya interesado porque de hecho han habido investigaciones y la última del Zarco es de 2017, creo que fue, no me acuerdo exactamente el año, pero fue 2017, 2016 que excavaron la piscina acá en la Ruta 9, ¿verdad? Porque claro, había indicios de que podían estar los restos de él. Porque una de las suposiciones era de que Zarco tenía 2018 como un amorío con la hija del dueño de ese lugar. Sobre él hay varias hipótesis, ¿no? Una es que en el momento que él desaparece está Gregorio Álvarez en la zona, ¿tá? Eduardo nos cuenta que un reportero del País, Bianchi Coelho, en su momento intentó hablar con Álvarez y la respuesta fue: hasta los perros se desaparecen, ¿tá? Ahí existía, porque ya no está vivo, un casero que en la posada del Ingreso a Punta del Diablo, que dijo escuchar esa noche un ruido de camión. Y imagínate que Punta del Diablo, claro, en esa época, en el 74, no andaban muchos camiones. Exactamente, entonces realmente se debió escuchar. Y lo de él fue como muy extraño. Él desaparece de una noche a la otra, queda su plato servido, desaparece su moto y no se encuentra absolutamente más nada de él. Más nada. A su vez, se constató que en esa época se intentó realizar una cooperativa de pescadores en Punta del Diablo, organizada por los propios militares, y parece que Sena no quiso participar. Entonces eso podría haber dado pie también a algún tipo de roce. Pero siguen siendo hipótesis, ¿verdad? Exacto. Y el ejército muy presente ahí porque, bueno, es sabido de que en realidad el restaurante del mar, ese restaurante que ahora está abandonado, en ruinas, en realidad lo manda a construir el Goyo Álvarez y se lo adjudica a una familia ahí de Puntas del Diablo que lo comienza a trabajar. Y el Goyo Álvarez, cada vez que iba a la fortaleza, en realidad iba a Puntas del Diablo a comer. Y una característica del Plan Cóndor es que muchas veces era tan secreto que ni los propios militares sabían lo que sucedía. Entonces eso también
oculta aún más información. Como el caso del Zarco, hay muchos más en el país, ¿verdad? Sí. A ver, este es un caso que toca a la ciudad de Castillo porque Exactamente. como tú lo nombras, es un oriundo de esta localidad y que bueno, Y desaparece en Rocha, es el único que desaparece en el departamento. En el departamento, porque están los otros 5 que en realidad desaparecen en diferentes lugares. Sí, exacto. Que por eso también a veces no se identifican con como es con... Uno es de Facultad de Agronomía, nombras por ahí. Sí, mira, me gustaría nombrar los nombres también. Como dale. Arreche Walter, que desaparece en 1973 en Montevideo. Curuchaga Carlos María, ambos de Rocha, también desaparece en su domicilio particular en Montevideo. De los Santos Mendoza Hugo, de Rocha, también desaparece en la Facultad de Agronomía. López Ramón es detenido en Santiago de Chile. Pachielo Asdrúbal, posiblemente desapareció en julio del 75, pero sin más datos. Y Olivar Sena, el 2 de diciembre de 1974. Y también está bueno recordar esta fecha porque su hijo menor aún no había nacido. La mamá de su hijo estaba embarazada y esa noche se había quedado en Castillos porque había venido a hacerse una ecografía. O sea que su hijo menor no pudo conocer a su padre. Y tuvieron también algunos problemas hasta de papeles, ¿verdad? Al no estar... porque no tiene jurídicamente, hasta durante mucho tiempo no tuvo el desaparecido no está ni muerto ni vivo. No está ni muerto no quiero ni ser vivo. cruda cuando utilizo la palabra, a ver, pero... No está ni muerto ni vivo, quiere decir que es hijo natural, lleva el apellido de la madre. Tiene un padre que en realidad no lo puede identificar porque no se encuentra presente y de hecho, su familia sí o sea, él es reconocido por su familia y demás, pero todo lo que eso conlleva a niveles familiares, ¿verdad? Exactamente, todas esas otras cosas que lo pasan mismo ahí. el caso de Ana, que ella en un momento cuenta que su hermano trabajaba casi que al lado de donde ella estaba encarcelada. Todo lo que y todo lo interno de la familia, todo lo que mueve internamente en la familia, ¿no? Esas también generando esos problemas familiares que bueno que se pueden también sufrir en silencio, ¿no? Sí, en la interna. Bueno, Ana cuando sale, o sea, cuando es liberada, tiene que ir a firmar asiduamente todas las semanas y en un momento le empiezan a amenazar, incluso le cambian los años, entonces como que no estuvo lo suficientemente presa, entonces como que capaz que le aumentaban la pena y primero una compañera de ella y después ella se van del país. La manera que encontró Ana fue a través de Chuy, de la frontera de Chuy. Su madre la acompañó en un ómnibus de línea. De hecho, ella te cuenta en la entrevista que salió una madrugada de Montevideo y que un policía se le paró al lado y se asustó y le dijo, ¿precisan ayuda? Porque era de madrugada, dice que no sabía cómo, del estado de nervios. Llegan a Porto Alegre, cruzan el día del grito de Ipiranga, entonces dice que estaban de festejos en la aduana y no hubo como demasiado movimiento. Y logra llegar a Río de Janeiro, donde ahí sí es recibida y finalmente se exilia en Noruega, que elige Noruega porque en su momento estaba embarazada y su compañero era chileno. Y era el país que los recibía a ambos. O sea, no solamente el exilio, sino un montón de cosas. Y Ana, que en realidad cuando se va, en realidad nadie sabía, solo su madre y ella sabían. Nada y era más. la manera de preservar que llegara bien. Exactamente. Y el padre, sin querer queriendo en realidad, se había tomado ese ómnibus y la encuentra de rebote y no le dice nada. En realidad, solo la mira, la toca y se va. Esa fue la despedida del padre. Todas esas cosas, ¿no? Yo, sumamente agradecido, Viviana, porque hayas debutado en radio, en una entrevista de radio, y hayas entrado a una radio, a un estudio, y yo haya sido el motor. Bueno, pero gracias. en realidad el motor fuiste tú, porque gracias a este artículo que creaste, hoy estás acá y realmente por tomarte este tiempo, después de horas de trabajo,
Desde la mañana, unas cuantas horas, poderte tomar este tiempo en la noche de venir y compartir con todos los que estamos escuchando este artículo que plasma dos historias de dos castillenses que estuvieron en un momento histórico, compartieron ese momento histórico con... Sí, en definitiva lo compartieron desde distintos lugares. Exactamente. Quizás sin conocerse. Exactamente. Formaron parte de la historia de una época histórica del Uruguay que nadie la va... Gracias a la memoria de varias personas y de artículos como el tuyo, no va a caer en el olvido. Siempre se va a recordar y se va a seguir recordando y enfatizando eso. Muchísimas gracias, Viviana, No, gracias por estar. a ti.